Hola amigas y amigos, un gusto saludarlos un sábado más de Diálogo Educativo Latinoamericano. Estamos iniciando nuestro último conversatorio del presente año, así que tiene un carácter especial. Mi nombre es Marcelo Castillo, estoy acá en Santiago de Chile y quiero invitar a mi compañero en el panel, mi amigo y profesor David Auris, desde Lima, Perú. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas tardes, amigo. Efectivamente, hoy es el cierre del 2021 con este bonito programa, Clima y Gestión en las Escuelas, a Así cargo es. de nuestra invitada especial de Argentina, Beatriz Rodríguez, en nuestro proyecto institucional Diálogo Educativo Latinoamericano. Beatriz, bienvenida a este espacio virtual de la conversa, del diálogo a nivel latinoamericano, y quisiéramos conocerte, tu personalidad, tu trayectoria, para compartir con aquellas personas quienes cada sábado nos acompañan. Beatriz, Muy buenas tardes. buenas noches, queridos hermanos latinoamericanos. Me ¿Cómo es muy están? grato estar con ustedes. Yo les digo que soy profesora superior para la enseñanza primaria, ya jubilada. Me jubilé como inspectora técnica en escuelas primarias hace unos cuantos años. Sin embargo, la pasión educativa no se deja. El que es docente lo vive, convive y creo que parte con ese entusiasmo, con esa vocación que nos permite la docencia. Y yo les agradezco esta invitación a un tema tan sensible, tan preocupante y ocupados en cualquier institución escolar como es la gestión y el clima escolar. Les doy muchísimas gracias por esta invitación y bueno, vamos a iniciar este conversatorio con lo que nos planteemos para mejorar y aportar a las escuelas. Así es, Beatriz. Me sumo a las gracias por haber aceptado la invitación a conversar de este importante tema. Un tema que es un tanto intangible, ¿no? No es tan tangible como, no sé, una calificación o digamos, aspecto de infraestructura en la escuela. Cuando hablamos de gestión y clima, estamos hablando de una atmósfera, ¿no? Algo que se siente, más que algo que se toque, que algo tangible. Pero no porque no sea tangible, no está incidiendo en cada momento, en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en la escuela, bueno, y en todo lugar, ¿no? Eh, es un tema que quizás no ha sido suficientemente desarrollado y estudiado como factor incidente en los procesos de aprendizaje. Ahí están las confianzas, ahí están los afectos, las emociones que fluyen dentro del aula, ¿no? Y siempre hay un interés en los sistemas escolares por mejorar los aprendizajes, mejorar los rendimientos y muchas veces haciendo mejoras o haciendo correcciones en aspectos de este tipo, del clima y de gestión,
se logran resultados impensados. Bueno, sobre estos temas vamos a estar conversando contigo, Beatriz, y con David, a ver qué vamos aportando a la reflexión y a tener una comprensión más clara de cómo en realidad mejoramos la experiencia de vivir la escolaridad en nuestras niñas y en nuestros niños. Vamos a hablar sobre esta problemática que es el clima institucional y que afecta a la dinámica escolar. Afecta el proceso educativo en realidad y hay elementos que lo componen. Esos elementos son los socioambientales y también las relaciones interpersonales. Estas relaciones interpersonales que se dan en un contexto determinado, ¿a dónde van a impactar? En la calidad educativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos datos tangibles que los que hablaba Marcelo en un principio, porque el clima institucional, uno ingresa a una escuela y nota si hay armonía o si hay esa especie de quiebre en las relaciones. Esa mala onda. Perfecto, Marcelo. Hay mala onda y se percibe. ¿Y a dónde impacta la mala onda o la buena onda? Realmente impacta en el resultado académico de los estudiantes. Y también impacta en los ánimos o en la preparación o en el deseo de enseñar de uno de los protagonistas más importantes que tiene el sistema educativo, que es el docente. El docente es el que puede favorecer ese desarrollo de las habilidades cognitivas y de actitudes positivas para que el alumno tenga deseos de aprender. Pero para que el alumno tenga deseos de aprender, tiene que haber un buen docente que tenga ganas de enseñar, que esté bien predispuesto para iniciar su labor cotidianamente. Por eso el clima institucional es lo más tangible en lo intangible. No sé si me explico, Marcelo. Sí, sí. Y uno dice, ¿y a dónde lo miro? Y bueno, se mira en muchos aspectos, porque el clima institucional va a tener un fuerte peso en la calidad educativa de cualquier institución que se precie, que se bien precie. Y es allí donde el gestor, el directivo, el que gestiona esa institución, debe ser un experto asesor que guíe el proceso de conocimiento en un clima propicio donde haya participación y el apoyo de toda la comunidad educativa, donde todos se sientan involucrados. Y podríamos comenzar a hablar del plan estratégico institucional, pero creo que aquí vale la pena centrarnos en estas relaciones interpersonales que devienen de las distintas características de los autores que le dan vida a la gramática escolar de una institución. Y esa gramática es fundante.
Yo creo que todos tenemos que tener en claro que la calidad, la buena calidad educativa es un derecho social. Por lo tanto, un gestor que es el asesor, es el que tiene que llevar adelante un proceso tan sensible en la vida de todas las instituciones de cualquier país, tiene que ser consciente, muy consciente, que la intelectualidad de cualquier país se juega en una institución educativa. Así es. Beatriz, sabemos que la educación es lo neurálgico para desarrollar, para realizarnos como personas, como sociedad. En ese ecosistema está el líder o la líder, que es la directora y el director. Estamos en plena pandemia. Hay un antes, que es una época que ya no volverá, y ese paradigma que se manejaba hace unos meses o años, hoy no será viable. En consecuencia, Beatriz, ¿cuál debería ser el perfil del director o directora de una escuela básica que responda a la exigencia de una sociedad, de unos párvulos digitales hoy día? Es una pregunta muy interesante y creo que un directivo en la actualidad y sobre todo en esta exigencia, en este borramiento de fronteras que produjo el virus, el COVID, estos encierros que hemos sufrido todos y esta ruptura de del formato tradicional escolar nos ha presentado un nuevo desafío. Y el desafío del dirigente, el desafío del que tiene que pensar y repensar cómo vamos a llegar a esta nueva era de la digitalización que se nos planteó así de repente y que exige un conocimiento, el que tiene que dar el ejemplo, el que tiene que manejarse con todas estas nuevas tecnologías y el que tiene que estar predispuesto a conquistar y enseñar a sus docentes es el director. El director a esta altura tiene que ser amigo de todas las redes sociales habidas y por haber, de todos los medios tecnológicos habidos y por haber, y adelantarse y conocer las distintas metodologías también de enseñanza, como el aula invertida, por dar algún ejemplo, para que sus docentes puedan sentirse parte de este cambio que fue imprevisto, fue algo no pensado y que nos llevó mucho tiempo salir del estupor que nos produjo y el temor, el miedo que hemos tenido a la pandemia. Entonces, ahora debemos pensar una escuela que va a tener épocas presenciales, pero que también va a haber épocas, y muchas tal vez, virtuales. Y es aquí donde el buen gestor tiene que poner la mirada. Reforzar en la presencialidad, y yo esto lo he hablado mucho con varios docentes,
en la tríada educativa. Antes decíamos el maestro, el objeto del conocimiento y el alumno. Ahora en esa tríada se inició alguien más. La escuela cambió de lugar. Ya no es la infraestructura que conocíamos todos. Ahora, cualquier salón, una plaza, un patio, un rinconcito con un montón de cosas es un aula. Y el aula no está el aprendiz solo, no está el estudiante solo. Está el hermano mayor, está la abuela, tal vez el perro, o tal vez la pelea de los hermanos, la mamá, el papá. Y hay alguien más que escucha. Y hay alguien más que colabora en ese aprendizaje. Entonces la familia ha tomado un nuevo rol en esta nueva, y diría ocasional forma de enseñar. Porque ninguno de nosotros, o por lo menos yo, había pensado tener que enseñar a través de una cámara. Beatriz, bueno, en nombre del conversatorio en que estamos, dice, hablemos de gestión y clima escolar, y bien sabemos que lo segundo está bastante subordinado a lo primero, ¿no? O sea, depende del tipo de gestión, el clima que se genera. Es la forma como las personas que están dentro de la escuela se relacionan, ¿no? Entonces, ¿por qué habiendo a veces tanta gana, tantas genuinas intenciones por mejorar el clima, siguen las dificultades de convivencia, siguen las situaciones de violencia, de bullying, ¿cierto? Y muchas veces se va por el camino, digamos, que no entiende la raíz. ¿Cuál es ese camino? Por ejemplo, a ver, revisemos el reglamento interno, pongamos cláusulas que endurezcan las sanciones, ¿cierto? O no, hay que deshacernos de este estudiante muy conflictivo, saquémoslo, o ese tipo de medidas. Y en realidad aquí hay que tomar conciencia de que el estilo de gestión es lo que importa. Estamos hablando de una gestión que escucha, una gestión dialogante, una gestión que genera espacios de reflexión, de toma de acuerdo, o una gestión donde opera la jerarquía y todo baja verticalmente, ¿cierto? Entonces, en uno y otro caso, el clima es muy distinto, ¿no? Entonces, voy a la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo te caracterizarías tú la gestión que debe tener una escuela para que el tema de la buena convivencia, la buena onda que decíamos antes, no sea una cosa, digamos, por decreto, porque hay sanciones, sino que la buena onda sea algo que fluya naturalmente, ¿no? Entonces, en términos de gestión, ¿cómo lo caracterizas tú? Mira, yo creo que en Latinoamérica, y por la experiencia propia, nosotros tenemos sistemas educativos que son verticalistas. Y a partir de allí, algo que todavía, o por lo menos en Argentina, no nos hemos apropiado muy bien del concepto de democracia. La democratización no es solo ir a elegir a un gobernante. ¿Cómo democratizamos las instituciones? Porque las instituciones escolares todavía persisten ese verticalismo cuando debiera ya regir una horizontalidad en las relaciones.
Y si ustedes me preguntan, ¿y cómo lo harías? Yo creo que hay factores que un buen director tiene que tener asumido en una gestión democrática. El primero y el más importante es la pertenencia a la institución, la relación y el sentido de pertenencia que los actores tienen que tener por cualquier institución donde trabaje. No es lo mismo un docente o un directivo que elige estar que aquel que se impone estar en un lugar que tal vez no quiere, que no lo siente propio. Identificarse con los factores socios comunitarios y el contexto, conocerlo, porque eso también le va a dar al sentido de pertenencia esa apropiación de la identidad, de esa gramática institucional. Y saber trabajar en colectivos de trabajo. ¿Cómo es, cómo voy a proponer al equipo el desarrollo de un proyecto educativo e institucional que nos tenga a todos incluidos? Porque las relaciones interpersonales, el carácter de cada uno de los miembros en cualquier comunidad, no solo escolar, cada uno tiene su carácter, sus deseos, están los que son tímidos, otros los que se enojan por cualquier cosa, otros que toman decisiones rápidas, pero cuando hay un buen líder que tiene esa capacidad de diálogo, y más que diálogo, de escucha, y está atento a las necesidades de su cuerpo colectivo de trabajo y de sus alumnos, y esa relación con la familia, tiene que tener claro cómo acercarse, cuáles son los objetivos de esa institución, cuáles son los propósitos. ¿Y saben cuál es el propósito de la escuela? Son los pedagógicos didácticos. Y si nosotros podemos hablar con los docentes de esos, claramente de esos propósitos, y enseñarles, el director tiene que tener la capacidad enseñante desde que amanece hasta que se va de la escuela. Y cuando digo amanece no quiere decir que tiene que estar las 24 horas en la escuela. En su jornada laboral tiene que dar las orientaciones justas, pero hay algo que tiene que haber, esos acuerdos sanos de convivencia. Diría que los acuerdos de convivencia institucional son la nueva ley que tiene un respaldo legislativo, pero no un respaldo legislativo forzado, sino comprendido, analizado, explicado, por qué sí y el por qué no. Aquí ya se terminó de decir, esto se hace porque yo lo digo así. No. Aquí vamos a dialogar y vamos a consensuar por qué esto se debe o no hacer así. Porque hay un actor que nos está mirando. Hay alguien que necesita vivenciar alguna vez y en serio lo que es vivir en democracia. Yo no sé la edad de ustedes, chicos, pero sí conozco la mía. Y realmente en Argentina desde 1983 que estamos en una pseudodemocracia. Así es. Beatriz, interesante. Y ahora el clima escolar, la gestión, se ha trasladado, ha ampliado sus fronteras desde la escuela
a los hogares. La pregunta Sí, es, ¿cómo regular el clima escolar en el hogar? Donde ahí convivimos el abuelo, la abuela, los hermanos, parientes, todo un ecosistema de familia. Y como tú dijiste hace ratitos, hay problemas y cómo generamos ahí un clima escolar en el hogar. Fíjense, ese es el otro reto, la otra gran tarea. No sé si eso lo asume la escuela o los gobiernos a través de políticas, digamos, extensivas. Quisiéramos que nos des ese punto de vista sobre ese punto, mi estimada Beatriz, para ir cerrando este diálogo un poco raro, golpeado por los vaivenes de la virtualidad. Beatriz, ¿cómo yo te digo, lograr ese clima en el hogar? yo te digo, David, que la pandemia trajo muchos dolores, pero también trajo un nuevo mandato, desestructurar todo lo que ya tenía un formato preestablecido. Ese formato preestablecido donde más se sufrió es en la escuela, porque los padres y los docentes conocíamos esa organización única. Comenzamos tal día, terminamos tal día, tenemos tal aula, manejamos tal cosa, y siempre, hasta ahora, hasta el año 2020, el formato era aula, banco, pizarrón. Y podríamos decir algo más ejemplificador. Todavía algunos pizarrones negros con la tiza blanca y los más modernos, la pizarra con el crayón. Sobre todo en las universidades, viste que se usa más el crayón. Pero no había entrado todavía la digitalización, a pesar de que muchos centros lo tienen. Ya tenían computadoras, ya tenían la pizarra digital, ya tenían proyectores, ya tenían distintos usos dentro de la institución desde la tecnología. Pero estaban allí, o por lo menos en mi país. Estoy hablando con Perú y Chile, que tienen una realidad educativa mucho más elogiosa que la que tenemos nosotros en este momento en Argentina. Y de pronto la pandemia develó algo. Develó quienes llegan y tienen las posibilidades tecnológicas, y develó la cantidad de familias vulnerables donde hay un solo celular para 5 o 6 niños, hermanos, que se disputan el horario, y fue el primer conflicto que se ocasionó entre las escuelas y las familias. Niños y jóvenes que tienen un solo celular, y ameritó acordar el tiempo de los profesores y el tiempo del maestro de la escuela primaria o nivel inicial. Y develó a los gobiernos la poca y la relatividad que tiene la educación en los pueblos, y sobre todo en aquellos que están con sus necesidades básicas insatisfechas. Eso a mí como profesora, a pesar de que estoy jubilada, lo sigo con mucha atención, porque allí nosotros
observamos la desigualdad de oportunidades. Y es el primer problema que tenemos en la pandemia. La familia se ha incluido como ha podido en las escuelas. ¿Saben también por qué? Yo no voy a hablar de los que pueden, porque los que pueden, pueden, y los padres son alfabetos tecnológicos y son alfabetos, saben leer, escribir y son profesionales. Miremos a los analfabetos funcionales. Miremos a los analfabetos tecnológicos. Y es allí donde todavía nos falta mucho ponernos de acuerdo. Así es. Lo único que salió en concreto, David, es el tiempo. Gracias. Y la organización de ese tiempo también depende de la comodidad. Por eso yo hablé que a veces el niño estudiaba con los perros o en una plaza o en un rincón, porque todavía no se encontró el lugar en el hogar de los pobres donde sentarse a aprender dignamente. Y ese es el desafío educativo del siglo XXI. Romper estructura y darle herramientas a los vulnerables, porque los que pueden, pueden. Beatriz, te agradecemos tu desarrollo. Muy interesante la pregunta que te planteó David, de cómo también todos los integrantes, incluyendo a la familia, nos hacemos parte de que la escuela realmente sea un espacio que desarrolle plenamente a las nuevas generaciones. Y cuando digo plenamente, no estoy pensando solamente en la adquisición de conocimiento, sino que también todos los aspectos emocionales, los aspectos sociales, inclusive espirituales, que están muy, digamos, influenciados por lo que hemos conversado acá, el clima, la atmósfera que se vive dentro de la escuela. Bueno, me gustó esa palabra que ocupaste del mandato. Aquí hay un mandato que se da a todos niveles, ¿no? Desde el nivel micro, digamos, dentro del aula, en las instituciones, pero también más arriba, a nivel de las políticas educativas. O sea, la pandemia ha develado la necesidad de tomar en cuenta estos intangibles que hablábamos, ¿no? Tomar en cuenta de que un buen clima, un buen ambiente de aprendizaje da por añadidura que van a mejorar los aprendizajes y van a mejorar los rendimientos y los resultados que tanto obsesiona a muchas autoridades, ¿no? Grandes desafíos tenemos todas y todos en este sentido. Bueno, el tiempo vuela. Sí. Beatriz, realmente hay que ir cerrando. Te queremos agradecer porque es muy importante que nos escuchemos y vaya coincidencia. Y tú, Beatriz, estás en Córdoba, David está en Lima, yo estoy acá en Santiago, y es como si estuviéramos los tres trabajando en una misma escuela. Eso demuestra, digamos, de que tenemos muchas situaciones comunes y a problemas comunes, bueno, soluciones comunes, ¿no? Así dice el dicho, por lo tanto hay que unirse, ¿no? Y a propósito de soluciones comunes, queríamos hacer un breve cierre del año con David. Si nos das permiso, Beatriz. Por supuesto. Hoy estamos realizando el último conversatorio de este año, que ha sido, sabemos, un año complejo para muchas familias, para millones de personas en nuestro continente y en todo el mundo. La pandemia nos ha golpeado duro, pero nos ha golpeado más duro aún porque
políticas sociales y las políticas educativas no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros como plataforma Diálogo Educativo Latinoamericano estamos muy contentos de cumplir un año generando estas instancias de conversación, pensando, reflexionando y levantando propuestas sobre lo que es el proyecto educativo, cómo debe ser la pedagogía para el tiempo presente y para los años que vienen, ¿no? La pandemia nos ha dejado enseñanza, pero también la sociedad, el mundo entero ha cambiado. Hablábamos hace un poco rato atrás de la avance de las tecnologías. Bueno, son todos factores que en educación tenemos que tenerlo en cuenta, no puede quedar desfasada de los cambios que se producen en la sociedad, el sistema educativo. Así que desde Diálogo Educativo Latinoamericano tenemos todas las ganas y esperemos contar con el apoyo de ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, para continuar el próximo año 2022, como decía, pensando y dándonos unos a otros luces de cómo debe ser la educación en nuestras comunidades educativas, ¿no? David. Marcelo, muchas gracias, amigo. Pero antes quisiéramos invitarle a Beatriz para que pueda despedirte, Beatriz, y agradecer a a Legión Latinoamericana. Pero no te retires ahí, por favor, nomás, y luego yo voy a hacer una especie de cierre de nuestro programa. Beatriz, tus palabras finales. Una palabra de despedida, Beatriz, por favor, antes que la conectividad... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos, bueno, Beatriz. Yo les agradezco esta participación. Y en vivo ha quedado demostrado el problema de la conectividad. Fíjense cómo vamos a poder generar una educación de calidad si los medios tecnológicos a lo que nosotros podemos acceder tenemos dificultades. Imagínense un niño o un joven de un sector vulnerable. Creo que esta realidad de lo que nos ha pasado en este programa pone y devela la preocupación que deberían tener todos los gobiernos para garantizar el acceso educativo a todos los niños y jóvenes. Yo creo que la pandemia nos ha puesto un nuevo desafío, y el desafío es romper espacios y tiempos, porque ya no tenemos más la escuela estructurada del siglo XIX. Ahora debemos pensar una nueva escuela, con dirigentes capaces, con políticos preocupados y ocupados de darle al pueblo lo que el pueblo realmente necesita. Y en este momento es garantizar la conectividad y herramientas como una necesidad básica a todos los sectores. Gracias, Chicos, Beatriz. muchas gracias por esta invitación. Feliz fiesta y los abrazos desde Argentina. Gracias, Latinoamérica. Gracias. Es nuestra manera anecdótica de despedirnos de todos ustedes, amigas y amigas de Latinoamérica. Hasta el próximo 2022. Saludos pedagógicos. Gracias, Beatriz. Hasta el próximo. El programa. Muy bien dicho. Nos vemos, David. Un abrazo a todos. Gracias.